Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de las propiedades de transporte. Como preámbulo, vale la pena mencionar y recordar que los fenómenos de transporte básicamente son aquellos análisis microscópicos que tratan de estimar cuánto y cómo es que un flujo logra fluir desde un punto de alta concentración a uno de baja concentración, atravesando interfaces y un medio. En esencia, los fenómenos de transporte son enormemente influenciados por el medio a través del cual el flujo fluye. Y el medio, a su vez, tiene dos formas de influir sobre ese flujo, básicamente. Las dos formas son, por un lado, la propiedad de transporte y por otro lado, la velocidad que el medio pueda tener o no. La propiedad de transporte siempre se asocia al flujo molecular, mientras la velocidad del medio siempre se asocia al flujo convectivo. El aporte de estos dos, del flujo molecular y el flujo convectivo, la suma de esos dos son los que conforman el que nosotros conocemos como el flujo. Bien, esta clase en particular vamos a hablar específicamente de las propiedades de transporte de los medios a través de los cuales fluye el flujo. Como sabemos, para los tres fenómenos de transporte clásicos, masa, energía y cantidad de movimiento, pues cada uno de ellos tiene su propia propiedad de transporte. En el caso de la difusividad, reconocida por esta letra D, las unidades dimensionales usuales siempre son los centímetros cuadrados segundos. Su equivalente, obviamente, en un sistema internacional riguroso, pues sería el metro cuadrado segundo. La conductividad, que es esta K cursiva minúscula, las unidades dimensionales típicas que se usan en ingeniería, las más usuales que se consiguen en literatura, es las unidades de vatio o metro Kelvin. Mientras la viscosidad, que es la propiedad de transporte para cantidad de movimiento, reconocida por la letra µ, las unidades dimensionales más populares son el centipoise, cuyo equivalente en sistema internacional clásico es 1000 centipoise, equivalen a 1 pascal por segundo. Estas unidades, pues muestro la unidad dimensional equivalente al sistema internacional debido a que el centipoise no es una unidad tan popular en el común de la gente. Bien, ¿cómo calcular las propiedades de transporte? Como vimos, cualquiera de las propiedades de transporte, ya sea difusividad de una sustancia en un medio B, la conductividad térmica de un medio B o la viscosidad dinámica de un medio B, todas ellas están en función de casi siempre el mismo tipo de variables. Por lo menos hay 4 clásicas. La primera, que se representa por la letra M, representa todas aquellas propiedades moleculares, las cuales obviamente se esperaban de que influyan sobre la propiedad de transporte, ya que recuerden que las propiedades de transporte son de naturaleza molecular, por lo tanto debe depender seguramente de las propiedades de las moléculas que hacen parte del medio, del tipo de moléculas que hacen parte del medio. La otra variable típica que influye sobre las propiedades de transporte es la temperatura, en una menor medida, pero también existen muchísimos métodos, también influye la presión. Y cuando se trata de mezclas, pues obviamente la composición de esa mezcla, que es representada con la letra X, pues también influye sobre esa propiedad de transporte de la mezcla. Bien. Entonces, esto último que hemos mencionado nos lleva a tener la visión del cálculo de propiedad de transporte en dos grandes grupos, en cuanto calculo las propiedades de transporte para una sustancia pura y cuando calculo las propiedades de transporte para una mezcla. En esencia, la estrategia que usan casi todos los métodos para calcular o el uno o la otra son los mismos, basados en estas mismas 4 variables claves, aunque pueden haber más variables, pero en esencia estas son las 4 típicas: propiedades moleculares, temperatura, presión y composición. En el caso de sustancias puras, pues obviamente
La composición no es una variable porque es una sustancia pura, la composición es 1, la composición del compuesto puro. Pero cualquiera de los métodos que existen, tanto analíticos como experimentales, pues involucran típicamente estas tres primeras: propiedades moleculares, temperatura y en algunas veces presión, y otras variables en particular, eso dependiendo si el método es analítico y o experimental. La estrategia para calcular la propiedad de una mezcla, en cambio, se basa necesariamente en conocer primero las propiedades individuales de cada uno de los n compuestos o n componentes de esa mezcla. Entonces, si tengo una mezcla de 10 compuestos, los métodos de cálculo de la propiedad de transporte de una mezcla se basa en que debo conocer previamente cuánto vale la propiedad de transporte de cada uno de esos 10 componentes que hacen parte de esa mezcla, como si calculando esa propiedad como si él estuviese puro. Entonces, si estoy calculando una conductividad térmica de una mezcla de 10 compuestos, pues debo saber la conductividad individual de cada uno a esas condiciones de temperatura, presión y a las condiciones de las propiedades individuales de cada compuesto, como si él estuviese solo. Eso es como el requisito principal para poder calcular el de una mezcla. Esa es, como quien dice, la primera parte. La segunda parte de cómo calcular la propiedad de una mezcla, pues implica de que tengo que usar todos esos cálculos de propiedades individuales y ponderar cuánto de cada una de esas propiedades termina afectando a la propiedad de la mezcla. ¿Y eso cómo se hace? Se hace con una ecuación en función de la composición. Esa función en función de la composición suele llamarse una regla de mezcla. Una regla de mezcla no es más que una ecuación más. Una ecuación más donde la variable más importante es la composición. Y esa composición más o menos pondera, por decirlo de alguna manera, cuánto afecta la propiedad individual de cada compuesto a la propiedad de la mezcla total. Esa regla de mezcla puede ser una ecuación lineal, puede ser una ecuación cuadrática, cúbica, logarítmica. Bueno, cualquier tipo de ecuación puede ser una regla de mezcla potencialmente. Simplemente que en la ingeniería ya se han construido reglas de mezcla a partir de la experiencia que funcionan bastante bien para predecir propiedades de mezclas, conociendo las propiedades individuales de cada uno de los miembros de esa mezcla. El hecho es que combinando esas propiedades individuales dentro de la regla de mezcla, pues es que al final puedo obtener finalmente un estimado de la propiedad de la mezcla en función de todas las variables que en teoría deben afectar esa propiedad en una mezcla. Bien, entonces esto es un resumen puramente conceptual de cómo es más o menos la estrategia como se calculan las propiedades de transporte, sin importar si el método es analítico o experimental. Básicamente tiende a utilizar estos elementos. Entonces, hay 4 variables clave siempre. En el caso de sustancias puras se evalúan 3 claves siempre: propiedades, temperaturas, presiones. Y en el caso de mezclas hay que conocer las individuales. Hay que tener una regla de mezcla para saber cómo combinar esas individuales con la composición y así obtener la propiedad de la mezcla final. Esa es más o menos la idea. Y no importa la propiedad de transporte, básicamente se usan estas mismas estrategias siempre. Bien, entonces siguiendo el orden de ideas, lo más lógico es que primero calculemos, miremos cómo son los métodos de cálculo de las propiedades de sustancias puras y después entonces sí abordamos el problema de cómo calcular las propiedades de transporte de mezclas. Empecemos con las sustancias puras. Las sustancias puras, como habíamos mencionado hace 2 diapositivas, pues hay métodos analíticos y métodos experimentales. Los métodos analíticos pueden básicamente dividirse en 2 grandes grupos: en aquellos que usan ecuaciones analíticas, ecuaciones determinísticas, ecuaciones donde explícitamente se ve cómo cada propiedad está influenciada por las variables clave, ¿cierto? Y están los métodos gráficos, que como su nombre lo dice, son gráficos ya diseñados de la experiencia de algún método analítico, un método genérico,
que plantea cómo calcular entonces esas propiedades de forma estándar para cualquier sustancia. Entonces, para los métodos de ecuaciones, analíticos con ecuaciones, pues hay ecuaciones para cada fase. Entonces hay ecuaciones para calcular conductividades, difusividades y viscosidades para las fases que correspondan, sólido, líquido, gas, ¿cierto? Hay varios métodos, no son muy confiables en todas las circunstancias, pero existen. Y en los métodos gráficos, básicamente ellos se basan en la ley de estados correspondientes. La ley de estados correspondientes, de su conocimiento de termodinámica, deben recordar que los estados correspondientes básicamente es una estrategia de modelado termodinámico que busca representar el comportamiento de las sustancias a partir de sus propiedades críticas. Esa es básicamente la idea. Entonces, a partir de las propiedades críticas de los fluidos, líquido y gas, básicamente, porque los sólidos no tienen, en fase sólida pues no se considera válido ese concepto. Entonces, para las gráficas son construidas de forma genérica para cualquier sustancia. O sea, no se construye una gráfica para cada sustancia. Las gráficas que existen en teoría son estándar para todas las sustancias, ¿cierto? Basados en sus propiedades, en las propiedades críticas de las sustancias. Solo es válido para líquidos y gases. En el caso de los métodos experimentales, pues existen los reportes. Los reportes en forma de tablas, que son los más populares. Los reportes en forma de tablas se consiguen en muchos libros de literatura. O los métodos de laboratorio. Bien, los reportes en tabla, ¿qué son? Los reportes en tabla básicamente son reportes tabulados de alguien que realmente hizo un experimento en laboratorio, ¿cierto? O en la vida práctica hizo un experimento midiendo la propiedad de transporte de una sustancia o una mezcla y lo reportó. Y ese reporte fue validado por varios autores, está muy comprobado, archicomprobado, de que esa propiedad está bien medida y por lo tanto es confiable leer esos resultados en tablas. Existen entonces reportes para las propiedades en cualquiera de las fases, sólido, líquido, gas, ¿cierto? Así como existen técnicas de laboratorio pues, para calcular las propiedades de transporte en función de la fase, obviamente, que se tengan. No es fácil implementar todas las técnicas de laboratorio que existen. A veces algunos necesitan equipos muy bien calibrados, equipos estandarizados bajo ciertas normas de calidad y no siempre están fácilmente disponibles y no son baratos. En cambio, los reportes, que son experimentos de laboratorio reportados por algún autor en alguna época del tiempo, ¿cierto? Y que son válidas hoy en día todavía. Entonces, esas pues sí son mucho más económicas, relativamente fácil de conseguir para algunos compuestos, para otros no. Pero de todas estas 4 opciones que vemos acá, podríamos decir que, sin temor a equivocarnos, que los métodos más confiables, sin lugar a dudas, siempre van a ser los experimentales. Y en los experimentales, los más confiables, obviamente, son los que uno mismo haga en su propio laboratorio o mande a hacer a un laboratorio para la sustancia o la mezcla en las condiciones que usted tiene. Porque no siempre los reportes en tabla están justo a las condiciones que yo necesito. Entonces, si yo puedo conseguir un laboratorio que me haga una muestra bajo norma, estándar, y me lo pueda medir en las condiciones que yo lo necesito, en la composición que yo necesito, pues entonces es mucho más confiable tener un dato de laboratorio que un dato de reporte de tabla. El dato de reporte de tabla tiene sus limitaciones debido a que no siempre se consiguen la sustancia o la mezcla a las condiciones que yo necesito. No consigo datos de algún autor que me lo reporte exacto como yo lo necesito. Pero en el orden de exactitud, siempre el laboratorio va a ser mucho más exacto que cualquier reporte de tabla. Muchas veces a las tablas nos toca hacer interpolación de los datos dentro de la tabla para poder tener un dato aproximado a lo que nosotros necesitamos, las condiciones que necesitamos. Y en una segunda franja estarían los métodos de ecuaciones y las gráficas. Estos no son tan confiables. Lo bueno de las gráficas es que son bastante estándar.
son muy generalizables, fácilmente generalizables. Las ecuaciones no son tan generalizables, están muy limitadas, el margen de error es importante, es grandecito en algunos casos, entonces no son tan confiables estos métodos. Bien, pero para los alcances de esta presentación, exclusivamente en esta presentación vamos a ver solamente los métodos analíticos en que comprende a ecuaciones. Los métodos gráficos de reportes de laboratorio no hacen parte del alcance de este video. Bien, comencemos. Entonces, los métodos analíticos por el lado de las ecuaciones, pues dependiendo de la fase y del fenómeno de transporte, pues tenemos ciertos métodos que son como quien dice los más usados, más no necesariamente son los únicos. Por el lado de los gases, para los tres fenómenos de transporte existe algo conocido como la teoría cinética de los gases, y la teoría cinética de los gases tiene una propuesta teórica, analítica, de una ecuación para calcular esas propiedades cuando se trata de gases exclusivamente. En el caso de los líquidos, para las difusividades de un líquido dentro de otro líquido, existe el método de Wicke-Chan, que es el que vamos a ver. Para las conductividades térmicas de líquidos, entonces vamos a usar la simplificación de Brickman. Y para las viscosidades vamos a usar entonces la simplificación de Kirkwood y colaboradores, ¿cierto? Eso básicamente es lo que vamos a ver para ellos. En el caso de sólidos, pues no existe la difusividad de un sólido en otro sólido, entonces eso no lo vamos a ver. La conductividad de sólidos, vamos a ver simplemente una aproximación muy simplista basada en el número de Lorentz y que trata de hacer una proporción entre la conductividad térmica y la conductividad eléctrica. Y en el caso de viscosidades, pues obviamente este término sí no aplica porque los sólidos no tienen definido una viscosidad, entonces el tema de viscosidades en sólidos pues no aplica. Bien, comencemos entonces con ver los métodos que existen de teoría cinética de los gases para cada una de las propiedades de transporte cuando se trata de gases. Esta primera ecuación, la que vemos en la diapositiva, básicamente es la difusividad de un gas A difundiéndose dentro de un medio B que también es gaseoso, o sea, es una difusividad gas-gas. Y esta ecuación, basada en esta nomenclatura que vemos aquí en la parte derecha, en estas unidades dimensionales, exclusivamente en estas unidades dimensionales, me entrega la difusividad medida en centímetro cuadrado segundo. Así que debemos tener mucho cuidado que al usar esta ecuación, debemos respetar estrictamente las unidades dimensionales en que se solicitan todos estos datos. Bien, el objetivo pues, de esta clase de propiedades no es que ustedes vean estas ecuaciones y se las aprendan de memorias para el previo. No tiene sentido que un ingeniero se aprenda este tipo de ecuaciones de memoria. Lo que hay que aprender es a encontrarle sentido común y saberlas usar. Por ahora vamos a encontrarle el sentido común a esta ecuación, basada en lo que la teoría cinética de gases ha establecido. Primero, miremos las relaciones que hay entre la difusividad y las variables que aquí están trabajando sobre esta ecuación. Primero destaquemos, por ejemplo, las condiciones de operación de esa sustancia, del gas A y del gas B. Las condiciones de operación que se observan en esta ecuación responden a las variables temperatura y presión, que son dos de las variables que ya habíamos mencionado que influyen típicamente en las propiedades de transporte. Esas dos propiedades podemos observar que respecto a la temperatura hay una dependencia de la temperatura a la 3 medios, mientras que la presión es inversamente proporcional, y eso es evidente en la ecuación. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a este comportamiento? Básicamente lo que podemos deducir de esto es que a medida que la temperatura aumenta, obviamente se va a obtener una mayor difusividad. Y eso en cierto sentido tiene bastante lógica, porque nosotros sabemos que si la temperatura de un medio
¿sí?, de un medio B aumenta, pues obviamente eso es un indicador de que su energía vibracional es mucho mayor. Y si su energía vibracional es mucho mayor, ese es un indicador muy fuerte de que las moléculas no están estáticas, sino que se están moviendo, y si se están moviendo en un nivel de energía bastante alto, entonces quiere decir de que le está aumentando la probabilidad de dejarle más espacio libre para que las moléculas de A atraviesen ese medio E, ¿cierto? En ese sentido se muestra claramente que la difusividad es directamente proporcional a la temperatura, y como la potencia es a la 3 medios, podemos decir que esa tendencia es fuerte, y a medida que aumenta la temperatura, esa proporcionalidad cada vez es mayor. Entonces, entre más temperatura yo tenga, mucha más difusión de un compuesto A en un medio B gaseosos voy a obtener. Caso contrario ocurre con la presión. En el caso de la presión, que para esta ecuación es medida en atmósferas, la difusividad es inversamente proporcional a la presión, lo cual quiere decir que entre mayor presión yo tenga, menos difusividad voy a poder lograr de A dentro de B. Y eso tiene sentido, sí, ¿por qué? Porque básicamente la presión, si quiere miremos por ejemplo el sistema de este recipiente gaseoso, este recipiente que tiene un contenido de una sustancia gaseosa, ¿cierto? En ese recipiente con ese contenido de esa sustancia gaseosa, supongamos que esas moléculas que vemos ahí, pues es la sustancia B. Si estamos en un sistema a alta presión o una presión moderada o alta, pues la presión suele ser indicador de dos cosas: o que en un mismo volumen hay muchas moléculas, o que esas moléculas son muy grandes y tienen una frecuencia de golpe contra las paredes del recipiente muy alta, lo cual es un indicador de alta presión. En cualquiera de los dos casos, que hay muchas moléculas golpeando, o el volumen de ese recipiente está lleno de una gran cantidad de moléculas y por lo tanto hay mayor presión, en cualquiera de esas dos situaciones, pues denota de que si hay mucho espacio ocupado por el medio B, y por el cual genera alta presión, pues obviamente la difusión del compuesto A dentro de ese medio va a ser mucho más difícil. Por lo tanto, eso explica por qué la difusividad es inversamente proporcional a la presión. Bien, eso para que ustedes como estudiantes no absorban estas ecuaciones simplemente como una cuestión de memoria, porque primero no se les va a pedir de memoria, y segundo porque no tiene ningún sentido aprenderse la memoria, más sí tiene mucha importancia y sentido buscarle el significado físico de por qué es que esa dependencia ocurre así. Las otras variables que también hacen y son las variables independientes o las que afectan las propiedades de transporte, como habíamos dicho en las diapositivas anteriores, son las propiedades moleculares. En este caso, las propiedades moleculares que vemos acá son básicamente, en primer lugar, el peso molecular. Y para esta ecuación, como vemos aquí, es evidente de que la difusividad es inversamente proporcional al peso molecular. ¿Esto cómo se explica? ¿Cómo se explica que entre mayor peso molecular haya menos difusividad? Pues básicamente es simple la explicación. Si la molécula es muy pesada, si una misma mol pesa cada vez más gramos, ¿cierto? Entonces, si la molécula es muy pesada, es muy difícil de que se mueva. Si es muy difícil de que se mueva, la misma mol le está dando muy poco chance a la molécula A para que ella logre atravesar el espacio del volumen que está ocupando la molécula B. Entonces, entre más pesadas sean las moléculas, más les va a costar a ellas moverse. Y entre más les cuesta a ellas moverse, ahí está aumentando mucho la probabilidad de que las moléculas se choquen. Y si las moléculas se chocan, va a ser difícil de que se difunda la una dentro de la otra. Básicamente esa es la explicación simple. La otra propiedad molecular que observamos ahí en la ecuación es el sigma AB. Que el sigma B, como vemos aquí, el sigma
por sí solo es el diámetro molecular, medido en Armstrong. Pero el sigma B es básicamente el promedio de los diámetros moleculares, tanto de la sustancia que se difunde como el medio dentro del que se difunde A. Entonces, si los diámetros moleculares tienden a ser muy grandes, con mayor razón, la difusividad se aumenta. Se disminuye. ¿Por qué? Porque si los tamaños moleculares, las moléculas son de un gran tamaño, pues obviamente ocupan mucho volumen. Y si ocupan mucho volumen, entonces la probabilidad de que se choquen entre sí va a ser más alta. Si se chocan, va a ser más difícil difundirse. Por eso es que la difusividad es inversamente proporcional al tamaño molecular de las moléculas, en este caso en cuestión, que es tanto A como B. La otra variable que está ahí en cuestión es la integral de choque. La integral de choque es un parámetro ajustable que ha sido diseñado en la teoría cinética, para la teoría cinética de los gases, para ajustar todo el resto de la ecuación, se ajuste a los datos reales experimentales. Entonces, todas estas ecuaciones, todos esos términos que vemos acá, excepto la integral de choque, son derivados de puras predicciones teóricas. Mientras el omega de la difusividad de A en B, omega de difusividad de A en B, que es la integral de choque de la difusividad, pues es un parámetro que ha sido ajustado especialmente para cada grupo de parejas, ¿cierto? De compuestos. Y es un parámetro que ha sido creado para que se ajuste a los datos experimentales. Esa integral de choque básicamente está en función de unos parámetros, el K sobre epsilon, que es conocido como los parámetros de Lennard-Jones, y multiplicado por esta T, que esta T es la temperatura. Entonces el producto de K sobre E por la temperatura, esa básicamente es un producto que termina alimentándose a una ecuación empírica que entrega un número, que es ese número es la integral de choque de la difusividad de AB. Ese número es adimensional. Entonces, ¿cómo se calcula la integral de choque? La integral de choque básicamente hay que conocer cuánto vale la K y el epsilon de AB para cada sustancia, para cada pareja de sustancias. Eso se consigue de forma tabulada, el K sobre E. Es más, el K sobre E no se consigue como K sobre E. Se consigue usualmente, más bien es el recíproco, se consigue es E sobre K. El parámetro E sobre K es el que usualmente está tabulado en tablas, por eso lo señalé aquí en rojo, porque básicamente el K sobre E que vemos aquí en este renglón es el mismo E sobre K de esta sección, simplemente que es el recíproco. Este término, el E sobre K, sí son los famosos parámetros de Lennard-Jones, que tiene unidades de Kelvin a la menos 1. En el caso de el E sobre K se consigue para sustancias puras. Como en este caso necesitamos el epsilon de AB, o sea el epsilon de la molécula A difundiéndose dentro del medio B, o sea un par de moléculas, entonces está establecido que el epsilon AB sobre K básicamente es el producto del epsilon de A sobre K multiplicado por el epsilon de B sobre K, y todo eso elevado a la 1 medio. Entonces este parámetro, como vuelvo y repito, ha sido calculado de forma empírica o experimental y es un parámetro de ajuste para que la ecuación de la teoría cinética de los gases, estimada a partir de solo teoría, se ajuste más o menos a los datos reales. Entonces la integral de Lennard-Jones, el omega de difusividad de AB, es un término de ajuste que está en función de los parámetros de Lennard-Jones, E sobre K, y en función de la temperatura. Bien, ¿de dónde va a salir la temperatura y la presión? La temperatura y la presión para alimentar a esta ecuación va a salir de las condiciones de operación del problema. El problema de la vida real o el problema teórico en un previo o algo así, pues temperatura y la presión se las tiene que dar el enunciado. Las propiedades moleculares como peso molecular, diámetros moleculares
y los parámetros de Lennard-Jones para poder calcular el omega, esos se encuentran en tablas, ya están tabulados. Así que no hay mayor dificultad para conseguir estos datos realmente. Para por lo menos las moléculas populares, ¿no? No hay mayor dificultad. Miremos esos casos. Por ejemplo, si apelamos al libro guía, que es el BIRT, en el BIRT Sigma Lightfoot, en los apéndices, en la tabla E1, apéndices, la primera tabla del apéndice E, se encuentra esta tabla, la tabla E1, donde están los parámetros del potencial de Lennard-Jones y propiedades críticas. En el parámetro de Lennard-Jones 612, que es el nombre popular con el que se consigue a los parámetros de Lennard-Jones, se le llama el 612. Es un cuento un poco largo decir por qué se llama 612, pero bueno, no voy a entrar en esos detalles. Esta tabla nos sirve muchísimo para poder calcular, para poder encontrar las propiedades moleculares de la mayoría de los gases. Esta tabla realmente la comprende en dos hojas. Entonces podemos estar usando esta hoja, que es la primera o la segunda, para buscar sobre esta primera columna el compuesto que nos interesa encontrarle sus parámetros. Y pueden observar que en la primera columna tenemos el peso molecular, ¿cierto?, de esas sustancias. En la segunda columna tenemos el sigma medido en Armstrong. El sigma, recuerden que es el diámetro molecular de cada una de esas sustancias, las cuales le necesitamos para la ecuación. Y como último, aquí está el famoso E sobre K. El famoso E sobre K, que hay que calcular el inverso y multiplicarlo por la temperatura para poder calcular el omega de difusividad de AB, es decir, la integral de choque de Lennard-Jones. Entonces aquí está el famoso E sobre K que necesitamos para poder calcular el omega. Entonces esta tabla, nuestra tabla E1 va a ser nuestra tabla oficial, tanto para clase como para las evaluaciones, donde estaremos buscando pues esos valores con los que alimentaremos las propiedades moleculares de la ecuación de difusividad de gas y en general de todas las propiedades de transporte, no solo la difusividad. La tabla E2 dentro del mismo BIRT, el mismo apéndice, pero la tabla E2 están entonces tabulados, de forma sencilla está tabulado el famoso omega que tanto mencionamos, que es el parámetro de ajuste de la integral de choque de Lennard-Jones. Este parámetro de ajuste del omega, entonces vale recalcar que hay un omega tabulado para la difusividad de AB, o sea, esta tabla tiene los omegas en función de el producto del K sobre E por la temperatura, ¿cierto? O ya sea para sustancia pura o para par de moléculas, como en el caso de nosotros que necesitamos para la difusividad un par de moléculas. Entonces esta columna es la variable independiente y este omega es el omega correspondiente al Kt por sobre epsilon de los parámetros de Lennard-Jones, ¿cierto? Entonces, así como hay que recalcar que hay un omega de difusividad y hay un omega de viscosidad y conductividad. El omega de viscosidad y conductividad es el mismo omega para ambos casos, tanto para difusividad como para conductividad el omega es el mismo. En cambio, para difusividad el omega es un omega único, ¿cierto? Y repito, ambos, tanto el de conductividad como de viscosidad y el de difusividad, están en función del producto de K por T sobre el epsilon, es decir, sobre los parámetros de Lennard-Jones multiplicados por la temperatura. Tendencia que se ve de estos parámetros. Aquí se puede observar que a medida que este parámetro aumenta, los omegas disminuyen, ¿cierto? Los omegas disminuyen. Ese es un comportamiento típico de estas ecuaciones, donde se observa que para el omega de difusividad, los valores del omega son más bajos que los omegas de viscosidad, es decir, necesitan menos ajuste la difusividad que la viscosidad. Pero bueno, eso es cuestión de cálculo.
de cálculo de ajuste que han hecho las personas que han hecho ese experimento para poder ajustar la ecuación de teoría cinética de los gases con este parámetro de Lennard-Jones. Otra cosa importante que vale mencionar es cuando yo tengo valores de K por T sobre E que no están explícitamente en esta tabla. Entonces, cuando yo tengo un valor de Lennard-Jones que desafortunadamente cae en un punto intermedio, por ejemplo, tengo un K por T sobre epsilon que me cae en 0.62, entonces yo sé que 0.62 está aquí en medio de esta tabla, y si necesito calcular el omega, ya sea de difusividad o de conductividad y viscosidad en 0.62, pues tendré que hacer una interpolación. La interpolación es más exacta, son con unos métodos polinómicos rigurosos, ¿cierto? Los métodos de splines, por ejemplo, son bastante buenos, bastante exactos. Para propósitos de este curso, para facilidades de este curso, entonces en clase practicaremos un pequeño ejercicio de interpolación, simplemente trabajando un interpolador lineal, pero ese ejercicio que haremos en clase. Otra cosa, anécdota por mencionar, es que si no nos gusta leer datos de tabla que de pronto nos toca interpolar, pues tendremos que apelar entonces a otra opción que nos ofrece el BIRT. El BIRT en la parte final de la tabla de 2 ofrece unas ecuaciones analíticas. Estas ecuaciones analíticas permiten calcular cada omega, el omega de conductividad y viscosidad, que es una misma ecuación para ambos casos, y el omega de difusividad, que es otra ecuación distinta. Estas ecuaciones representan lo que las tablas están mostrando. Entonces, esta ecuación reproduce exactamente los mismos números que vemos en la tabla. Entonces, si usted prefiere usar la tabla, use la tabla e interpole cuando sea necesario, o si quiere, monte estas ecuaciones en su calculadora o en Excel y puede entonces disponer de una forma analítica de cómo encontrar el omega. Lo feo de estas ecuaciones es que estas ecuaciones, como ustedes pueden ver, son complejas, ¿sí? Tienen términos exponenciales, términos de ley de potencia. Entonces que hay que tener cuidado a la hora de escribirlos porque son muchos términos y no es fácil. Entonces es fácil equivocarse montando una ecuación de estas. Es bueno tener ya preparado memorias de cálculo con estas ecuaciones probadas para que usted vaya seguro de que va a hacer el cálculo correcto. Porque fácilmente uno se puede equivocar montando esta ecuación. Bien, entonces, como podemos ver, el BIRT nos ofrece todas las herramientas que necesitamos para poder hacer los cálculos de esta ecuación. Las condiciones de operación nos las da el enunciado, seguramente, o el experimento de la vida real, y las propiedades moleculares las encontramos en las tablas, como las tablas que vimos, las tablas E1 y E2. Debidamente bien usadas, pues nos permiten hacer todo, ingresar todos los datos que necesitan esta ecuación para poder calcular la difusividad de un gas A en un medio B. Esta es un resumen ya más general de no solo la difusividad, que fue la ecuación que acabamos de ver, de un gas en otro gas, sino también, por ejemplo, la conductividad de un gas, medida en calorías, centímetro, segundo Kelvin, ¿cierto? Y la viscosidad medida en gramo, centímetro, segundo. En el caso de la conductividad, la teoría cinética de los gases ofrece esta ecuación con su omega de conductividad, como vimos en las diapositivas anteriores, en la tabla E2. El omega de conductividad, que es un parámetro de ajuste, y en el caso de la viscosidad, pues tenemos el omega de viscosidad. Recuerden que el omega de viscosidad y de conductividad son el mismo, mientras el omega de difusividad sí es un omega distinto. ¿Qué podemos analizar de estas ecuaciones? De acuerdo a la nomenclatura que vemos aquí, y en las unidades que deben ser ingresados los datos, podemos ver cosas en común que ocurren entre la conductividad y la viscosidad con respecto a la propiedad que ya hemos visto, que era la difusividad. Ejemplo, observemos la temperatura. La temperatura entre la difusividad y la temperatura vimos que era proporcional y la dependencia era fuerte. Aquí podemos observar que efectivamente la conductividad es directamente proporcional también a la temperatura, pero ya no a la 3 medios, sino a la 1 medio, lo cual nos indica de que sí sigue siendo directamente proporcional, pero ya la dependencia no es tan fuerte. Por el hecho de estar a T a la 1 medio, ya nos indica que
el comportamiento de la temperatura respecto a la conductividad es asintótico. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que aumenta la temperatura sí va a aumentar la conductividad, pero cada vez va a aumentar menos, porque la potencia de un medio es típico comportamiento de una ecuación tipo raíz cuadrada. Y si ustedes recuerdan, la ecuación de una raíz cuadrada pues tiene un comportamiento tal de que cada vez va aumentando, pero aumentando menos. Bien, miremos la misma variable, la temperatura, pero en el caso de la viscosidad. En el caso de la viscosidad vemos de que es exactamente el mismo comportamiento, de que también es proporcional, pero proporcional a un medio. O sea que también va a tener un comportamiento asintótico. En el caso del peso molecular, vemos que la conductividad tiene el mismo comportamiento del peso molecular de la difusividad, es decir, entre mayor peso, menos conductividad. Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque básicamente una molécula entre más pesada sea, pues más difícil es que vibre. Y si recordamos nuestros básicos conocimientos de química general y de termodinámica, sabemos de que las moléculas transfieren energía es gracias a su energía vibracional. Entre menos puedan ellas vibrar porque pesan más, pues obviamente menos calor van a conducir. Entonces esta es un comportamiento perfectamente explicable y la ecuación lo muestra claramente. Y lo mismo ocurre con el tamaño molecular. El tamaño molecular muestra de que la dependencia es fuerte porque es al cuadrado, pero inversamente proporcional y fuerte, ¿cierto? Entre más grandes las moléculas, pues menos área de contacto hay entre las moléculas seguramente, y por eso pues entonces menos energía vibracional pueden transferirse entre las moléculas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, para la viscosidad. El comportamiento que sí es peculiar, pero explicable, es el del peso molecular para el caso de la viscosidad. Para el caso de la viscosidad, ahí se nota de que la relación es directa, cosa distinta que ocurrió con la conductividad y la difusividad, donde en ambos casos era inversa. Aquí, ¿por qué la viscosidad es directamente proporcional al peso molecular? Simple, porque la molécula entre más pesada sea, pues obviamente más difícil va a quedar para ella fluir. Más difícil va a quedar para ella poder transferir fuerza a las moléculas vecinas, porque ella es muy pesada. Y obviamente entre más pesada sea, menos fluye. Y si menos fluye, más viscosa es. Entonces básicamente la relación se puede entender por esa parte, desde ese punto de vista. Como ven, ese es básicamente el resumen de las propiedades de transporte, difusividad, conductividad y viscosidad de gases a la luz de la teoría cinética de los gases, que son las ecuaciones que vamos a tener en cuenta para este curso. A continuación, pues presento un resumen muy general de las dependencias de las propiedades de transporte versus las variables de temperatura y presión o las propiedades moleculares. Y teniendo la salvedad, muy importante, de que dado que es la teoría cinética de los gases la que ha proporcionado estas ecuaciones, pues entonces estas ecuaciones son válidas solo a presiones moderadas, es decir, presiones entre 1 y 10 atmósferas, y que las condiciones sean subcríticas, es decir, por debajo del punto crítico. Estas son limitaciones de los métodos de las ecuaciones ofrecidas por la teoría cinética de los gases. Necesariamente estas condiciones tienen que cumplirse. En resumidas cuentas, la temperatura influye directamente proporcional para las tres propiedades de transporte. Simplemente que es muy fuerte la dependencia en la difusividad y es de comportamiento asintótico y cada vez menos fuerte para la conductividad y la viscosidad. En la presión influye solamente en la difusividad. La presión es invariante o no depende o no influye ni para la conductividad ni para la viscosidad de los gases. Respecto al tamaño molecular,
observamos claramente de que el comportamiento es exactamente igual, es decir, es inversamente proporcional y, para ser exactos, elevado al cuadrado, ¿no? Entonces es una fuerte dependencia del diámetro molecular. Entre más grandes las moléculas, menos se transporta el fenómeno. Eso es lo que podemos concluir. Entre más grandes sean las moléculas, menos se puede transferir lo que hay que transferir, ya sea más energía o cantidad de movimiento. Más se le dificulta a él transferir. Y lo mismo ocurre para el peso molecular en el caso de la difusividad y la conductividad. Entre más pesadas sean las moléculas, más difícil es la difusión, más difícil es la conductividad y más difícil es la fluencia, es decir, la capacidad para fluir, y por lo tanto más resistivo es, más se resiste a fluir, por lo tanto la viscosidad es cada vez mayor. Esto es básicamente un resumen muy por encima de la tendencia y de la lógica de las ecuaciones que estaremos usando para predecir las propiedades de transporte en gases. Los capítulos o lugares exactos donde se encuentran dichas ecuaciones son las que yo estoy mostrando ahí en la diapositiva. Vemos el capítulo del BIR 17.3 para la difusividad por teoría cinética de los gases, las ecuaciones 9.3 a 18, 9.3.18, perdón, de la conductividad térmica, y la ecuación 1.414 para el caso de la viscosidad en gases. Bien, esto que estoy mostrando ahí es básicamente una interfaz gráfica diseñada en Excel donde podemos construir algunos de los métodos de cálculo que vimos. Por ejemplo, en este caso estamos viendo una memoria de cálculo construida para calcular la difusividad de gases por el método que vimos del BIR, ¿cierto? Con la ecuación que ya vimos en función de los parámetros de Lennard-Jones y de las propiedades moleculares y condiciones de operación del sistema. Entonces, esta es una interfaz gráfica que estaremos trabajando en clase, que son interfaces gráficas que yo les comparto y que promuevo mucho en mis cursos de que estas cosas se hagan. Son muy necesarias para que el ejercicio de uno como ingeniero se facilite mucho en el futuro. Muchos de estos métodos, no solo de los fenómenos de transporte, sino de todas las áreas de la ingeniería, los necesitamos con cierta frecuencia. Y es muy bueno tener memorias de cálculo ya hechas, confiables, especialmente diseñadas, sin errores, muy bien documentadas, para que nos ofrezcan en cualquier momento poder hacer un cálculo de alguna propiedad o de algún método en particular de ingeniería que tengamos montado. En este caso, el cálculo de difusividad de gases. Entonces, en clase pues estaremos desarrollando este ejercicio completo para observar esto, cómo es que se construye una memoria de cálculo de este tipo y tenerlas listas, ya sea para un previo evaluación o para la vida práctica como ingeniero, cuando uno necesite usar estos métodos de cálculo. Así como lo tenemos para difusividad de gases, pues tenemos el mismo estilo de memoria de cálculo para la conductividad y la viscosidad de los gases, visto con las ecuaciones que acabamos de anotar en las diapositivas anteriores. Ejercicios. Estos ejercicios, el primero lo estaremos desarrollando en clase. Es básicamente estimar la difusividad del CO en CO2 a presión de una atmósfera y 996.1 Kelvin. Entonces ahí básicamente está la respuesta. Vamos a confirmar en nuestra memoria de cálculo que construiremos en clase si efectivamente este valor es el que responde a lo que encontramos. Otros ejercicios, por ejemplo, la conductividad de otro gas, calcular la conductividad del oxígeno a estas condiciones y calcular la viscosidad del CO2 a estas otras condiciones. Entonces, estos ejercicios son para que usted los desarrolle en su casa. El único que vamos a hacer en clase básicamente va a ser el primero. Otros ejercicios adicionales pueden ser la difusividad del metanol en aire a 0 grados y 1 atmósfera,
y la conductividad del neón a presión de una atmósfera y 373.2 Kelvin. Todo para aclarar, pues aquí estamos viendo el metanol, el aire. Recuerden que el metanol, pues de forma natural es líquido, pero la presión de vapor del metanol, pues, del etanol, de este compuesto, del etanol, el etanol es muy volátil, así que aquí lo que estamos midiendo es la difusividad, no del líquido en el gas, sino de la parte de ese líquido de etanol que se logró evaporar, qué tan rápido se difunde ese etanol evaporado dentro del aire, ¿sí? Para aclarar ese caso. Bien, ahora pasamos al cálculo o a la muestra de las ecuaciones que tienen que ver con el cálculo de las propiedades para líquidos. Y en esas pues vamos a ver correlaciones básicamente empíricas, semi-empíricas, que se han desarrollado y que más o menos se aproximan a los datos experimentales. Y que son ecuaciones analíticas que podemos usar. Para el caso de líquidos, entonces tenemos, para el caso de difusividad, medida en centímetro cuadrado segundo de difusividad de un líquido A dentro de un líquido B, tenemos la ecuación de Wilke-Chan. Para el caso de la conductividad, medida en vatio metro Kelvin, tenemos la simplificación de Bigman. Y para el caso de la viscosidad, medida en centipoise, entonces tenemos la simplificación de Kirkwood y colaboradores. Todas estas ecuaciones se rigen básicamente sobre esta nomenclatura, con estas nomenclaturas que trabajan, y esa nomenclatura trabajando en estas unidades dimensionales exclusivamente. ¿Qué hay en común en todas estas ecuaciones? Primero, que son ecuaciones semi-empíricas, 100% semi-empíricas, en ese sentido, porque tienen muchos parámetros ajustables. Algo que también tienen en común es que generan grandes errores en el cálculo, hay errores muy grandes en muchos sistemas, no son tan confiables como las de los gases, que al menos el parámetro de la integral de choque, el omega, ha sido diseñado para más o menos ajustarse más o menos bien a un gran número de moléculas. Aquí los parámetros ajustables casi no hay, son muy pocos, o son inexistentes, y por lo tanto son válidos solo para algunas moléculas en particular. ¿Qué otra cosa en común tienen estos métodos, además de ser muy semiempíricos? También otro que tienen en común es que hay una variable que sí tienen en común los tres modelos, que es esta que tengo señalada en rojo, el volumen molar de soluto. El volumen molar del soluto A, que es el que se está difundiendo, en este caso, en el caso de difusividad se está difundiendo, en el caso de la conductividad es el volumen molar del medio, y en el caso de la viscosidad pues también es el volumen molar del medio, esta B y esta B su A. Pues en todos los tres casos el volumen molar del soluto, si lo vemos por sus dimensiones, es centímetro cúbico por mol. Básicamente centímetro cúbico por mol es una connotación, o denota el mismo sigma que vimos en el caso de la teoría cinética de los gases. Es decir, el volumen molar de soluto básicamente denota el tamaño molecular, en otras palabras, porque es la cantidad de volumen que ocupa una mol. Entonces, a la larga, lo que me está mostrando es el tamaño molecular. Y en todos los tres casos se observa de que es inversamente proporcional, ¿cierto? Tanto difusividad como conductividad como viscosidad, se puede observar que en todos los tres casos el volumen molar soluto es inversamente proporcional a la difusividad. Dicho de otra manera, entre más grandes las moléculas, menos se transfiere. Menos propiedad de transporte tenemos, menos se transfiere, ¿cierto? En el caso de la teoría cinética de los gases, ya hemos visto que la temperatura siempre aparecía y era directamente proporcional. En el caso de los líquidos no es el mismo comportamiento. En el caso de la difusividad sí se ve que es directamente proporcional y a la orden 1. En la conductividad no se ve dependencia, aunque en la vida real, de forma experimental, sí se puede lograr demostrar, pero aquí en esta ecuación no es explícito esa tendencia.
Y en el caso de la viscosidad, aquí se ve de que la tendencia es inversamente proporcional, ¿cierto? Porque vemos que aquí la temperatura está dividiendo. Entonces el comportamiento es muy diferente a cómo se comportaban los gases, que siempre era directamente proporcional y unas veces más fuerte que otros. Aquí a veces es directamente, a veces no se ve influencia y a veces se ve influencia pero inversa. La otra factor en común que existe en ellos, bueno, más o menos en común, es algún parámetro ajustable. Por ejemplo, la difusividad está en función del peso molecular, de la temperatura, como ya hemos visto, el volumen molar, y de este parámetro que es el parámetro de asociación de solvente. Este es un parámetro ajustable, depende del medio dentro del cual esto se está difundiendo la molécula A. Este es un parámetro que suele ser un parámetro experimental. Es un parámetro ajustable. En el caso de la conductividad, observamos de que hay una fuerte influencia sobre algunos parámetros moleculares, como son el número de Avogadro, que es esta N, y esta K, que no es conductividad, esta K es una K derecha. Esta K derecha es la constante de Boltzmann, que también es otra constante conocida. Y hay algo muy similar ocurre en la viscosidad. En la viscosidad vuelve a aparecer el número de Avogadro. Ya no aparece la constante de Boltzmann, pero sí aparece otra amiga conocida, que es la constante de Planck, otra constante física que básicamente está aquí multiplicando al número de Avogadro y, y hace que sea directamente proporcional a la viscosidad en estas unidades, en unidades de julios por segundo. Entonces, la tendencia, no se ve tendencia realmente o una teoría unificadora en el caso de líquidos. Estimar propiedades de líquidos, propiedades de transporte en líquidos es bastante difícil. Por eso es que estas ecuaciones de por sí generan grandes errores en el cálculo. Entre más grandes sean las moléculas, más error se comete usando estos métodos. No hay una teoría unificadora, hay una gran área de la ingeniería, más que la ingeniería, de las ciencias puras, que tiene que mejorarse en este aspecto. Hay muy poca teoría que sea generalizable para predecir el comportamiento de los líquidos. Entonces hay una gran brecha de conocimiento para los científicos puros que tienen que mejorar las teorías que hoy existen. Por lo menos por ahora nosotros los ingenieros tenemos que valernos de lo que los científicos puros nos ofrecen para poder hacer estimaciones. Y esto nos sirve simplemente como estimados. No son métodos muy confiables, pero son lo mejorcito que hay. Miremos el comportamiento general. Por ejemplo, ya habíamos visto lo de los gases. Ahora miremos en forma resumida lo que está pasando con los líquidos. Con los líquidos, como vimos en el caso de la difusividad, pues es directamente proporcional a la temperatura e inversamente proporcional al tamaño molecular o al volumen molar, como lo quieran mirar. En el caso de la conductividad térmica, pues la mayoría de los términos que aparecían en la ecuación eran constantes. Entonces la única que sí vale la pena mencionar es la propiedad molecular del volumen molar. El volumen molar vemos de que al igual como en los gases, pues es inversamente proporcional, ¿cierto? La conductividad térmica en los gases era inversamente proporcional al diámetro molecular, pues aquí ocurre exactamente lo mismo para el caso de los líquidos. Y lo mismo ocurre para el caso de la viscosidad. Es inversamente proporcional al tamaño de la molécula, como ocurría en viscosidad de gases. Pero muy interesante ocurre es el efecto de la temperatura. Efecto de temperatura, y eso es un comportamiento inesperado, pero es un comportamiento inversamente proporcional, y no cualquier inversamente proporcional. Esta E significa exponencial, o sea, es una tendencia exponencial e inversa. Y como todos lo sabemos, el comportamiento exponencial es muy fuerte, es quizás de los comportamientos más fuertes. Pequeños cambios en temperatura hacen enormes cambios en la viscosidad y enormes cambios inversos. Entonces, un pequeño aumento de temperatura va a causar una gran disminución en la viscosidad. Eso es lo que básicamente está diciendo acá esta ecuación. Entonces,
Esto simplemente para ver de forma resumida cómo es que se están comportando las propiedades de transporte en función de las variables típicas que influyen sobre ellas, que son la temperatura, la presión y las propiedades moleculares. Cabe anotar acá que no aparece la presión en ninguna parte de estas tres. ¿Por qué la presión no aparece en ninguna de estas tres tendencias? De estas tres propiedades, de las ecuaciones de estas tres propiedades. Simple. La razón es simple. Los líquidos se consideran sustancias incompresibles, es decir, que sus propiedades no se ven muy afectadas por la presión. Propiedades de todo tipo, propiedades volumétricas, propiedades intensivas y extensivas, se ven poco influenciadas por el cambio en la presión. Entonces, si un líquido es incompresible, es decir, casi no se afecta por la presión, pues obviamente sus ecuaciones para calcular sus propiedades de fenómenos de transporte, pues no deben por qué verse influenciadas por la presión. Entonces, como no depende de la presión, porque son fluidos incompresibles, pues la presión no aparece en ninguna de sus ecuaciones. Dando referencia al BIRT, pues el BIRT tenemos las respectivas ecuaciones en las que aparecen las correlaciones de Wilke-Chan, de Keywood, para cada una de estas propiedades. Ahí tengo la referencia de la ecuación que tienen que buscar en el libro del BIRT. Vale anotar, adicionalmente, el parámetro de asociación de solvente, el cual este parámetro fue que vimos en la ecuación de Wilke-Chan para el cálculo de la difusividad de un líquido en otro líquido. Entonces la literatura ofrece algunos parámetros de asociación de solvente, muy poquitos realmente. Solo en este curso vamos a trabajar solo estos, ¿cierto? No hay muchos publicados en literatura, es un dato difícil de conseguir. Entonces estos son básicamente los que usaríamos en cualquier circunstancia de algún ejercicio de clase o de previo o de trabajo, pues usaríamos estas sustancias como solventes posiblemente, o medios. En este caso el solvente es sinónimo del medio, en el caso de la difusividad. Y para el caso de las velocidades, del sonido que se utilizan para el cálculo de la conductividad de un líquido, tenemos esta referencia de internet donde están publicadas de una fuente confiable, están publicadas la velocidad del sonido dentro de diferentes líquidos, ¿cierto? Y estas serían básicamente las que nosotros potencialmente usaríamos para cualquier tarea de trabajo o previo evaluación. Usaríamos estos compuestos como los potencialmente utilizables pues en algún ejercicio. Y estos serían los valores de las velocidades del sonido dentro de esos fluidos. Aquí pues muestro otra memoria de cálculo, en este caso para calcular difusividad de líquidos por las ecuaciones que hemos visto, en este caso la ecuación de Wilke-Chan, ¿cierto? Para ver la difusividad del TNT dentro de benceno, ¿cierto? Y la memoria de cálculo armada para que me entregue el resultado ya confiable, o esta memoria de cálculo se las dejo de tarea para que la desarrollen ustedes mismos. Lo mismo para la conductividad de líquidos y la viscosidad de líquidos, las ecuaciones semiempíricas que vimos. Aquí hay un ejemplo ya montado de las interfaces, de cómo quedarían montadas con un ejemplo ya resuelto. Estos son los enunciados de los ejemplos que acabamos de ver en las memorias de cálculo, para que ustedes pues puedan usarlos y compararse de que efectivamente están bien calculados. Estos ejercicios son básicamente sacados del BIRT, son básicamente ejercicios copiados de ahí, así que pueden guiarse del libro guía para poder ver cómo se desarrolló el cálculo paso a paso y montar la memoria de cálculo y confirmar de que les da igual. Bien, ya vimos entonces las ecuaciones analíticas para gases, las ecuaciones analíticas para líquidos, y ahora nos falta para sólidos. Y para sólidos tampoco es que haya mucho que ver, realmente solamente vamos a ver un modelo
modelo muy sencillito, que es el modelo de cálculo de la conductividad térmica en sólidos. Y ese básicamente es una ley de proporcionalidad realmente entre la conductividad eléctrica y la conductividad térmica. Para difusividad, recuerde que la difusividad sólido-sólido no existe, y la difusividad y la viscosidad en sólidos es un concepto que no se aplica, no se define viscosidad para sólidos, por lo tanto pues no lo vamos a ver. Entonces solamente vamos a ver una pequeña correlación para el caso de la conductividad térmica en sólidos. Y bien, esta es la ecuación de Weizmann-Franz-Lorentz. Es una ecuación válida exclusivamente para metales y básicamente en ella contamos con la conductividad térmica, la conductividad eléctrica, la temperatura y esta constante L, que es el número de Lorentz. La conductividad medida en batiómetro Kelvin, la conductividad eléctrica en Siemens por metro, la temperatura en Kelvin, y el número de Lorentz es una constante que suele oscilar entre 22 y 29 volts al cuadrado sobre Kelvin al cuadrado, y se considera constante porque ese número de Lorentz varía muy poco en un amplio rango de temperaturas. Para nuestro caso, las temperaturas que vamos a usar a condiciones pues habituales van a estar por debajo de 1000 grados, y entonces va a ser un número de Lorentz de 22 siempre. Si aumentásemos más de 1000 grados, tendríamos que aumentar el número de Lorentz un 10% por encima de 22, y otros 1000 grados después otro 10%, y así sucesivamente. Pero en nuestro caso pues siempre estaremos trabajando temperaturas por debajo de los 1000 grados, así que perfectamente podemos trabajar un número de Lorentz de 22 sin mayor problema. De la ecuación de Weizmann-Franz-Lorentz podemos deducir que la conductividad térmica y eléctrica son proporcionales entre sí. Si la una aumenta, seguramente la otra también. Lo que también se medio deduce, una situación que no es 100% cierto para todos los casos, pero suele ser así, es que la conductividad térmica en un metal es inversamente proporcional a la temperatura, cosa que para la mayoría de las personas suele ser inesperado. La mayoría de las personas piensan que es directamente proporcional, y no es cierto, es al revés. En un metal, entre más temperatura, menos conductividad térmica tengo. Cosa totalmente opuesta ocurre con los no metales, como por ejemplo la madera, o el cerámico, un cemento, una roca. En esos casos, la conductividad es directamente proporcional a la temperatura. Entre más temperatura, más conducen la energía térmica. Y lo mismo que en el anterior caso, o sea, no el 100% de todas las situaciones ocurre esto. Pero digamos que por generalizar, digamos que la mayoría sí caen en esta tendencia. Pero hay casos para polímeros y otras series de sustancias especiales donde no corresponde esta tendencia. Y pues bien, ya siguiente diapositiva muestra básicamente es ya un resumen de todos los resultados que hemos obtenido para las propiedades en los tres fenómenos de transporte, para gases, para líquidos, y en este caso para sólidos solo la conductividad térmica. Y lo único que podemos resumir es que la conductividad es inversamente proporcional a la temperatura en la mayoría de los metales. Y la ecuación en el capítulo 9, sección 5.1, ahí está la ecuación que corresponde a la ecuación de Lorentz que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Y bien, eso es todo lo que comprende al tema de los métodos analíticos con ecuaciones para calcular propiedades de transporte de sustancias puras. Ya en las próximas clases abordaremos los otros temas que están pendientes y seguiremos con las memorias de cálculo que corresponden de Excel para poder corroborar que los métodos analíticos de ecuaciones pues obtenemos los mismos resultados que se obtienen de la literatura.
Bien, no siendo más, me despido. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.